¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, Mi nombre es Agustín Andaburu, de Jóvenes Profesionales Argentina. Bueno, me acompañan varios colegas de distintos países de Iberoamérica que, bueno, hemos eh, pensado un nuevo webinar para todos ustedes, en este caso sobre la gestión de cuencas transfronterizas y ecosistemas compartidos. Así que, bueno, como host del evento, les doy la bienvenida. Y bueno, le paso la palabra a Cier García, de Jóvenes Profesionales de España. ¿Qué tal, Agustín? Muchas gracias y encantado de saludarlos a todos. Yo por mi parte estoy en el capítulo de los jóvenes profesionales de España, trabajando desde las relaciones internacionales y sostenibilidad desde el departamento. Y bueno, en esta oportunidad contamos con la presencia del departamento del programa de aguas de la OEA. En principio íbamos a contar con la participación de Andrés Felipe Sánchez, el manager del programa del aguas de la Organización de Estados Americanos, pero de última hora, ayer durante la tarde nos comentó que tuvo una urgencia, está en la Asamblea General de la OEA en Asunción y le dieron una ponencia de última hora en la misma asamblea y no pudo acudir, pero nos comentó y nos dejó en las manos de Mauricio Serna, su compañero de departamento, que es el encargado de proyectos regionales del continente americano. Y nos va a hablar también. Nos dejó en buenas manos, nos comentó que estamos en buenas manos en cuanto a la ponencia y nos va a hablar de todos los programas e iniciativas que tenemos en el continente americano. Así que un placer, Mauricio, y te doy el derecho de palabra para que puedas compartir. La presentación se ve bien por acá, todo bien. Muchísimas gracias, Eiser, por la introducción y por la invitación. En primer lugar, antes de estar acá, sí, Andrés me pidió que pueda presentar en representación suya. Él está en la Asamblea General de la OEA en Paraguay en este momento. Y bueno, como ustedes saben, hay una serie de temas que han estado pasando desde el día de ayer y se le ha dificultado estar el día de hoy, pero me pidió que les dé sus saludos y agradecimientos y felicitaciones por seguir de esta red de juventudes impulsando esta temática de cuencas y ecosistemas compartidos. Eh, y quizás parto mencionando que hemos transitado una historia desde de la gestión de cuencas transfronterizas a ecosistemas compartidos por una serie de desafíos que se han ido identificando a lo largo del cambio climático, como consecuencia del cambio climático, pero eso lo voy a poder ver a continuación. Yo ahora quiero hacerles un breve panorama de lo que es la OEA y sus pilares para entender por qué es que se trabaja agua. Ah, y eso es importante porque en general cuando se empieza, la organización es un organismo intergubernamental, es el más antiguo del mundo, pero se termina de constituir en 1948 y es un organismo regional de las Naciones Unidas, que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Como organismo intergubernamental, la organización se funda desde su carta para impulsar cuatro pilares, que es la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, ¿no? La democracia debe ser promovida, afianzada en toda la región. Los derechos humanos deben ser defendidos, garantizados para que todas las personas puedan acceder a ellos, disfrutar de ellos, y que también se defiendan cuando es necesario. Se debe garantizar que la seguridad sea multidimensional y el desarrollo sea integral. Estos son los principios con los cuales la organización se funda y son los principios que guían la estructura de funcionamiento de la OEA, ¿no? De hecho, está la Secretaría General de la organización. El organigrama es más complejo, pero lo importante acá es que cada uno de estos pilares tiene una secretaría especial, ¿no? Para democracia está la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, en Derechos Humanos está la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, en seguridad está la de Seguridad Multidimensional y en desarrollo está la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, que es en donde nosotros estamos ubicados, ¿no? El Programa de Agua de las Américas
Está dentro de la Secretaría Ejecutiva para Desarrollo Integral, que tiene tres departamentos. Uno de estos departamentos, que es el más antiguo, además de la Secretaría y uno de los más antiguos en la OEA, es el Departamento de Desarrollo Sostenible. Es por eso que nosotros tenemos más de 60 años, en realidad casi 70 años, promoviendo la diplomacia del agua en las Américas, impulsando proyectos de cooperación entre los países en cuencas que comparten los países, y hemos podido movilizar más de $1.000 millones en inversiones para respaldar a los países, ¿no? Solamente en temas de cuencas transfronterizas. Y esto pues se ha hecho para poder ejecutar e implementar aproximadamente 160 proyectos que están enfocados en gestión de recursos hídricos, porque el Departamento de Desarrollo Sostenible tiene más áreas. Tiene un área solo de cambio climático, tiene un área de gestión de riesgo. Nosotros somos agua, pero el agua es un tema transversal a todos, ¿no? Cuando vemos gestión de riesgos, no podemos dejar de pensar en inundaciones, que tienen que ver con la gestión del agua también. No podemos dejar de pensar en sequías. Cuando vemos cambio climático, no podemos dejar de pensar en cómo el cambio climático está afectando la cantidad y la calidad de los recursos hídricos, ¿no? Entonces somos un área que tiene más de 60 años y es la más antigua del programa, que trabaja mucho en gestión de conocimiento, trabajamos mucho en generación de acuerdos, fortalecimiento de capacidades y la creación de hubs regionales. Pero quizás para afianzar un poquito más lo que venimos haciendo, nosotros trabajamos por ejes. Tenemos un eje de diplomacia de agua, que es un eje que se encarga de promover el diálogo, la cooperación, la paz, y la paz es el resultado, paz y desarrollo son resultado. Pero también la diplomacia está muy orientada no solo a fomentar acuerdos, sino a invertir en la implementación de esos acuerdos. Porque podemos decir, dos países que comparten una fuente, una misma fuente de agua, un río, un acuífero, pueden decir, ok, queremos trabajar juntos, pero se necesitan recursos muchas veces para eso. Entonces, ahí la diplomacia del agua también entra en acción para impulsar procesos de inversión, apalancamiento de fondos que respalden a los países y organismos de cuencas cuando lo existen. El tema de gobernanza multinivel para nosotros es muy, muy, muy importante porque son las acciones que impulsamos para articular la escala global hasta la local, ¿no? Con esto, ¿qué decimos? Que en el enfoque de gobernanza multinivel, como somos un organismo regional, pero somos parte de Naciones Unidas, somos un organismo regional de Naciones Unidas, nosotros generamos esa articulación, en donde buscamos llegar desde la comunidad, donde pueden haber representantes, líderes comunales, en algunos casos líderes de pueblos indígenas, hasta la escala global, en donde se negocian y impulsan una serie de procesos, de fondos, de negociaciones, de tratados, de acuerdos de cooperación, de acuerdos de inversión, etcétera. Para nosotros, cada actor es importante. Desde el más, y cuando hablamos de alto nivel, no hay que entender o no hay que pensar que la organización, que ahí el programa de agua dice por alto nivel es diplomáticos, ministros. Entendemos que también un líder de una comunidad representa un alto nivel, ¿no? Y es la máxima autoridad muchas veces en el ámbito local. Entonces, este enfoque de gobernanza multinivel y multiactor es uno de los puntos claves para nosotros para construir esa diplomacia de arriba abajo y de abajo arriba. El otro punto que es clave para nosotros es la gestión de conocimiento, porque diplomacia sin ciencia no es diplomacia del agua. Eh, las acciones que se impulsan ahí están orientadas a fortalecer sistemas de soporte para tomar decisiones. Por ejemplo, en Cuenca del Plata hemos contribuido en los 2 últimos años a que el Comité Intergubernamental de los Países de Cuenca del Plata desarrolle su sistema de soporte de toma de decisiones para que las acciones que se impulsan, las políticas que se promuevan, sean basadas en evidencia robusta. También realizamos estudios aplicados para la seguridad hídrica
y mejoramos capacidades técnico-científicas y también habilidades, las llamadas habilidades blandas, que es comunicar, relacionarse, saber cómo posicionar resultados, porque la ciencia debe ser para todos. Y también porque para generar acuerdos, para fomentar diplomacia, las habilidades de diálogo, de concertación, son claves para los países. Nunca hay que ver que un proceso es solamente técnico, así como no hay que ver que todo es solamente político, ¿no? Y eso es un tema que pues, muchas veces se insiste y en el lenguaje y en teoría de negociación y generación de consensos. Eso, y teoría y práctica es muy, muy importante, porque uno puede tener una idea técnica, pero tiene que ver muchas veces el proceso, el contexto político en el que está inmerso, cómo presentarla, hasta qué momento se puede llevar se puede generar algo, etcétera, ¿no? Ahí están también las alianzas estratégicas que se generan en el marco de los proyectos, que son para alianzas con bancos de desarrollo, como el Banco Mundial, el BID, la CAF, instituciones científicas. Nosotros trabajamos mucho con la NASA, tenemos un programa que llamamos el ISAT, que es un programa interagencia que trabaja y donde está la OEA, está la NASA, está el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos haciendo hidrología, ¿no? Y escenarios hidrológicos. Eh, Trabajamos con universidades, como la Universidad de Zúrich, que tiene un grupo de expertos en gestión de riesgos y en adaptación en las montañas sudamericanas. Trabajamos también con sociedad civil, con ONGs para innovar y fomentar procesos de seguridad hídrica. Y ahí hay un punto muy, 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 muy importante que son las inversiones y mecanismos financieros sostenibles. Porque ¿qué pasa una vez que acaba un proyecto? La idea es que eh, se puedan fortalecer las estructuras y las capacidades de acceso a fondos de los organismos de cuenca con los que se trabajan para que puedan dar continuidad a los proyectos y no dependan de la cooperación internacional. Ese es uno de los puntos más complejos sobre el cual luego podemos conversar, pero la idea es esa, que las autonomías no solamente son constitucionales, las autonomías deberían ser también eh, financieras porque son sostenibles, ¿no? Entonces, se busca respaldar a los países para que incrementen y mejoren su inversión y su acceso a fondos en cuencas transfronterizas. Y hay un punto clave que es la igualdad de género, la interculturalidad y la inclusión. Estamos pasando, creo que cuando uno ve la historia de la gestión de los recursos naturales, la historia de la gestión de los recursos hídricos, la historia de la gestión de cuencas, de áreas naturales, de áreas protegidas, en los últimos 80 años, no solo el mundo, está dando un giro de un modelo de gestión y conservación sin personas a un modelo de gestión y conservación con personas. Y eso es lo que hace la GIR, y eso es lo que se empieza a fomentar desde los 90. Es un modelo en donde las personas son actores clave, las comunidades son actores claves. Eso que ustedes hoy en día ven como algo obvio, el derecho a la participación, los consejos de cuenca, no fue siempre algo nuevo. Se ha transitado de un enfoque muy de ingeniería gris también a uno verde de soluciones basadas en naturaleza, a un modelo de conservación en donde no se consideraban a las personas, en donde se considera a las personas y a las comunidades. Y en ese sentido, la gestión del agua para el programa es una gestión que es sensible a los desafíos de género para cerrar esas brechas, es sensible a la diversidad cultural, lingüística y es sensible a todas las formas de diversidad que hay en las cuencas. Ese es un punto muy, muy, muy importante para nosotros. Entonces son bajo esos 6 ejes que nosotros impulsamos nuestros proyectos y siempre haciéndolo desde un enfoque o desde un eje de diplomacia del agua. ¿Y qué es la diplomacia del agua? La diplomacia del agua no es solamente ese proceso de diálogo entre países de alto nivel y cancillería. La diplomacia del agua es un enfoque que está orientado a generar acuerdos hemisféricos, acuerdos entre los países que hoy que promuevan y faciliten la conservación de ecosistemas de recarga hidrológica, la gobernabilidad y gobernanza del agua,
la inversión sostenible en recursos hídricos, la cultura del agua, procesos orientados a fomentar la seguridad hídrica y la gestión de recursos hídricos en cuencas transfronterizas y ecosistemas compartidos. Acá quiero hacer unas cuantas aclaraciones porque hay muchos términos en un párrafo muy pequeño y es importante mencionar qué estamos entendiendo por cada cosa, ¿no? La gobernabilidad la estamos entendiendo como los procesos más que se dan a nivel del aparato gubernamental, cómo funciona un Estado, sus instituciones, sus normas, sus organizaciones, su forma de tomar decisiones, mientras que la gobernanza es ese proceso en donde la estructura gubernamental se abre al diálogo ciudadano y la ciudadanía se abre para enriquecer esos procesos que se dan a nivel de las estructuras de los gobiernos, de las instituciones públicas. La cultura del agua para nosotros son todas las prácticas, costumbres, conocimientos a nivel gubernamental, a nivel de sociedad, que permiten que se conserve la cantidad y la calidad del agua que nos adaptemos al cambio climático. Y para nosotros la seguridad hídrica son los procesos que están orientados a fomentar una mejor respuesta por parte de los países, por parte de las comunidades, por parte de las personas, para garantizar la calidad y cantidad de agua para que accedan a ella cuando es necesario y para que puedan responder de la mejor forma frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos. Acá estamos muy alineados con la UNESCO, ¿no? Y por cuencas transfronterizas, estamos hablando de los recursos hídricos que comparte, que pueden ser superficiales o subterráneos, que comparten dos o más países. Dentro de esas cuencas hay ecosistemas compartidos, pero también vamos a ver que hay países que no comparten la frontera, pero sí ecosistemas con las mismas características, con similares características y similares problemáticas. Por eso hablamos de cuencas y ecosistemas compartidos. Y con los modelos de diplomacia, solo para poner un ejemplo, se ha podido crear una serie de acuerdos, ¿no? Desde el 67, por ejemplo, para ver cómo la organización contribuyó con la creación del Comité Intergubernamental Coordinador de los Países del Plata, se ha contribuido incluso con la firma del tratado, los países son los actores claves, la organización solamente ha contribuido con esos procesos. El Tratado de Cooperación Amazónica, que hoy da vida a la OTCA, también fue fomentado por la OEA. Eh, la Asamblea para la creación del Sistema Interamericano de Conservación de la Naturaleza también fue fomentado por la EA. Se ha contribuido también con la creación de la Comisión Binacional de la Cuenca de Bermejo con Argentina y Bolivia. Se han respaldado procesos que permiten que hoy Honduras, Guatemala y El Salvador tengan el plan trifinio y así sucesivamente. Estos son resultados de la diplomacia a nivel de acuerdos entre países, pero también luego están los acuerdos que los países generan a nivel del foro de la organización, ¿no? Como por ejemplo en la Asamblea General de OEA para el Comité de Desarrollo Sostenible, la Declaración de Santo Domingo de Desarrollo Sostenible, y ahora tenemos la Declaración de Nanzán, que es una declaración sobre cambio climático para las Américas. A nivel, la diplomacia, como les dije, no solo son acuerdos, también es un proceso de movilización de fondos, de implementación de proyectos, y ahí solamente hay una pincelada de parte de las acciones y los proyectos que hemos podido impulsar en distintas regiones, en la cuenca de Río Bravo, que es compartida por Estados Unidos y México, la región Trifinio, que les había comentado, San Juan, en donde estamos hablando de Costa Rica, en la cuenca de Bermejo, también que ya les hablé, la cuenca del Plata, el Guaraní, que es el acuífero más importante, más grande del mundo, y dentro de esto se han impulsado una serie de procesos. Artibonito, Río Masacre, que nos lleva a Uruguay, perdón, que nos lleva a Haití, República Dominicana, en donde en este momento la OEA y específicamente San Andrés quien lidera ese proceso como oficial a cargo del programa de agua, eh, ha estado contribuyendo con la solución de las controversias entre ambos países
por el uso de las aguas del río Masacre, el río Dajabón. Esto es solo una idea de, una vez que se hacen acuerdos, hay proyectos que implementar para operar esos acuerdos, ¿no? Con la Cuenca del Plata vamos a empezar otro vez, es decir, eso que ven uno, dos, tres, ahorita viene el cuatro, que es ya, digamos, el fortalecimiento institucional del SIC para su sostenibilidad financiera. Eh, y para nosotros hay un tema muy, muy importante, que ahora esto sí tiene que ver con por qué hablamos de ecosistemas compartidos y no solo de cuencas transfronterizas. Lo que ustedes están viendo en este momento es una tabla con los riesgos más, con efectos más graves y los riesgos más probables, según los últimos reportes del Foro Económico Mundial desde el 2013, que es el primer reporte, hasta 2023. Acá no nos alcanzó el tiempo de incluir el último reporte, el de 2024, pero no ha cambiado mucho, lamentablemente. Y ustedes pueden ver, en realidad, en todos los años, siempre está saliendo el tema de water crisis. Es una constante. Insuficiencia de la acción climática, conflictos sociales, crisis de agua, insuficiencia de la acción climática, crisis de agua, migración involuntaria, en buena parte como consecuencia de sequías, inundaciones, que son fenómenos hidrometeorológicos extremos que se abordan como parte de la GIR, como parte de la seguridad hídrica, y desastres. Acá dicen de ellos desastres naturales, no, los desastres no son naturales, los desastres, los peligros son naturales, es normal que haya inundaciones, que haya lluvias fuertes, no que haya muertes ni calamidades como las que vemos. Y así sucesivamente, ¿no? Pueden ver en todos lados, hay el riesgo de una inadecuada adaptación, de no adaptarnos bien al cambio climático, de perder nuestra biodiversidad, de que colapsen nuestros ecosistemas. Entonces ahí es que el programa de agua empieza a ver, ok, no solo son, no solo podemos hablar de cuencas transfronterizas. La gestión de recursos hídricos nos lleva a ver ecosistemas que comparten los países, como los ecosistemas glaciares, por ejemplo, ¿no? Si tomamos en cuenta solamente los glaciares tropicales que están ubicados entre Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, se ha perdido más del 50% de los glaciares y se espera que el 80% de los glaciares por debajo de los 4.800 metros desaparezcan al 2100. Venezuela perdió este año su último glaciar. Entonces, y los glaciares son fuentes de agua para consumo humano, fuentes de agua para agricultura, fuentes de agua para la generación de energía hidroeléctrica. De allí que el programa empieza a ver también temáticas de ecosistemas compartidos. No solo están las glaciares, también están las turberas. Las turberas son ecosistemas muy, muy importantes porque no solo conservan agua, conservan el CO2 y más o menos creo que el 8%, menos del 10% de toda la tierra a nivel mundial son turberas. Pero si esas turberas se pierden, se puede liberar una gran cantidad de CO2 que no contribuye para nada con la lucha del cambio climático. Entonces, la conservación de las turberas que están en América Latina están concentradas entre Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, son fundamentales para que esos gases no se liberen y para que las fuentes de agua se mantengan, ¿no? De ahí que buscamos desde la agenda de agua también evitar la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. Por eso es que hablamos de cuencas transfronterizas y de ecosistemas compartidos. Un punto acá clave para hablar de ecosistemas compartidos, que tiene que ver con problemáticas compartidas, es que según el índice de vulnerabilidad de cambio climático que elaboramos siguiendo la metodología de la CAF, que mide la exposición a peligros, el incremento de temperaturas, las personas expuestas a riesgos, etcétera, es que el 30% de los países de América Latina y el Caribe están ubicados en una extrema vulnerabilidad climática.
con grandes consecuencias en la disponibilidad de agua en calidad y en cantidad suficiente. Por ejemplo, un tema que ha surgido en países afectados por la pérdida de los glaciares es la acidificación del agua. Antes se pensaba que al perder los glaciares se perdían fuentes de agua. Ahora, con la pérdida de los glaciares, sabemos que la calidad de agua es peor, porque la roca que queda expuesta cuando tiene minerales pesados se erosiona y esa agua erosión y esa erosión de minerales llega a las fuentes de agua y contamina a las personas, enferma a las personas, afecta a la agricultura. Eh, También vemos que es el 50% de la población de la región vive entre zonas ubicadas entre una extrema y alta vulnerabilidad al clima. Y en ese contexto, las sequías y las inundaciones son los fenómenos más recurrentes. Basta ver lo que sucedió hace poco en Brasil, ¿no? Que ha sido uno de de los desastres más grandes de la historia de nuestra región, con pérdidas incuantificables. Si tomamos en cuenta solamente hasta el 2021 lo que menciona OCHA ROLAC, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Atención de Emergencias, sabemos que 53 millones de latinoamericanos y caribeños han sido afectados por sequías, 41 millones con, por inundaciones, y que en ese contexto las pérdidas económicas son cuantiosísimas. 13 millones de dólares por falta de agua y 26 millones de dólares por inundaciones, y esto con una tendencia a una posible subestimación. Eh, en los países andinos, que es uno de los ámbitos que estamos trabajando por la temática glaciar, eh, Bolivia se encuentra en una extrema vulnerabilidad climática, mientras que Perú, Ecuador y Colombia se encuentran en un nivel alto de vulnerabilidad climática. Entonces, esa vulnerabilidad afecta a los ecosistemas y a las personas que viven allí. De ahí que nuevamente el programa de agua empieza viendo cuencas transfronterizas, pero luego amplía su horizonte a ver ecosistemas compartidos, porque el énfasis de los acuerdos entre países, el énfasis de los proyectos, son proyectos regionales. Solamente por eso tenemos un proyecto nacional en Perú, que es un piloto para medir una serie de procesos, pero nuestros proyectos en ese sentido, por eso son regionales. Como pueden ver en estas tablas, eh, todos los países son afectados por inundaciones ribereñas, inundaciones urbanas, inundaciones costeras, falta de agua, calor extremo, incendios forestales, ciclones y huracanes, no todos. Y hay una cosa importante, si ustedes no ven un check en alguno de estos casos, no es porque no haya un problema. En el caso de huracanes, obviamente, no es en todos no en todos los países, pero cuando es fuentes de agua, o incendios forestales, si no lo ven, es porque no hay la evidencia aún robusta y los países aún requieren respaldo para generar esa evidencia robusta que nos permita ver cuál es su escenario. Y como pueden ver acá nuevamente, estos desastres en su gran mayoría están asociados al agua, inundaciones y falta de agua. Todo eso nos lleva a que se afecten derechos humanos, ¿no? Derecho humano a la vida, derecho humano a la alimentación, a la salud, a la vivienda, libre determinación, que es poder vivir donde tú quieres sin tener que desplazarte obligatoriamente porque no hay más agua, no hay más comida por efectos de una sequía, el derecho humano al agua y saneamiento. De ahí que cuando nosotros vemos ecosistemas compartidos, también vemos a las poblaciones. De ahí que ¿por qué? Porque el lema de la OEA son más derechos para más personas. Eh, Solo unos datos de por qué es clave esta temática. En el caso de sequías, como pueden ver en el corredor seco centroamericano, en Guatemala, que es la parte más crítica, pero también en Salvador, Nicaragua y Honduras, eh, hay una diáspora. Las personas se van porque ya no hay que comer. Y el fenómeno del niño ha agravado eso, ¿no?
3,5 millones de personas se han visto en necesidad de recibir asistencia humanitaria solamente hasta el 2016. 1,6 millones de hogares en situación de inseguridad alimentaria y la producción agrícola afectada entre el 50 y 90% solo hasta el 2016, sin considerar el último fenómeno del niño. Y frente a eso hay un déficit de financiación de 17 millones de dólares para gestionar esta crisis. La situación es complejísima. Los huracanes. El 2020 fue un año paradigmático para el Caribe y América Central, con 17 huracanes anuales, casi todos de la mayor magnitud y seguidos. En el 2017, Dominica fue devastada por el huracán María. Eh, Han muerto personas y el huracán Erika en Dominica generó solamente daños equivalentes al 90% del Producto Bruto Interno. Con los glaciares, solamente en Perú han fallecido 25.000 personas por avalanchas glaciares entre 1941 y el 2014. Parte de estas avalanchas en los últimos 40 años tienen que ver con aluviones que están relacionados al cambio climático, porque el hielo se está derritiendo y cae sobre lagunas y esas lagunas se desembalsan sobre ciudades, sobre comunidades. En el caso de Colombia, 23.000 personas murieron en el 85, cuando el volcán El Ruiz, que está justo en un nevado, erupcionó y un bloque de hielo de como de 10 kilómetros se desprendió. Estamos diciendo que solamente entre Perú y Colombia, entre el 1941 y el 2014, han muerto casi 50.000 personas. Las inundaciones, ustedes ya tienen una idea, solamente para afianzar un dato sobre desplazamiento. En Brasil, hacia un solo caso, el caso de inundaciones el 2011 en Friburgo, Teresópolis, eh, San José de Valdoverde do Río Prieto, más de 7.700 personas tuvieron que desplazarse y más de 6.000 fueron damnificadas. De ahí que la gestión del riesgo y la gestión de cuencas transfronterizas y parte de los proyectos que aborda el programa de Agua de las Américas tiene como un componente transversal el cambio climático para gestionar estos ecosistemas y esas cuencas. Y en ese marco se han ido produciendo una serie de procesos, de productos, de conocimiento, de plataformas. Tenemos hoy el programa de acción climática para el desarrollo en América Latina y el Caribe, que ha sido creado con el BID, con respaldo de los países, y que pone a disponibilidad de los países y de la sociedad civil una serie de herramientas para ver cómo están los países impulsando sus metas de adaptación y mitigación. Estamos trabajando en la actualización de lo que es la plataforma H2O de la OEA, que es un programa, es una plataforma para fortalecimiento de capacidades a nivel regional. Tenemos ya una guía de igualdad de género y agua en las Américas para implementarlas en cuencas transfronterizas y eso es un punto clave. Eh, y hemos generado una serie de publicaciones también para ir orientando a los países en cómo desde la agenda del agua fomentar mejores prácticas frente al cambio climático. Eh, También tenemos mucha presencia en los días mundiales del agua, pero eso también era importante mostrarlo, porque ustedes pueden ver que la OEA ha trabajado mucho en gestión de conocimiento junto con UNESCO como parte de uno de nuestros programas emblemáticos. Hemos generado los inventarios de acuíferos transfronterizos de la región, que es la base que en la actualidad todo el mundo usa para poder gestionarlos. Y estas son publicaciones, instrumentos que no solamente son de corte hidrológico, también se incluyen inventarios nacionales, inventarios institucionales, inventarios normativos. Y estamos en este momento trabajando en el marco del Día Mundial del Agua con el lema de acelerar el cambio, que eso fue el lema del año pasado, pero el cambio lo tenemos que seguir acelerando porque en la región 37 millones de personas carecen de acceso a agua potable, 45% de toda nuestra población en las Américas
no tienen acceso adecuado a agua y saneamiento y más de 100 millones de personas no tienen acceso a saneamiento. Pese a que el 45% del agua dulce se encuentra en nuestra región. Es por esas razones que el programa de agua sigue trabajando fuertemente en los ecosistemas que comparten los países como los glaciares, las turberas y en las cuencas transfronterizas para gestionar las aguas superficiales, así como las aguas subterráneas. Y de ahí que nosotros como organización, junto con los países, hemos estado contribuyendo a hacer visible lo invisible en las Américas. Con esta presentación, porque no quiero hablar mucho más y quisiera escucharles, yo termino mi presentación por este momento y quedo atento para responder las preguntas, las dudas que ustedes puedan tener y aportar sobre lo que ustedes quieren comentar. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. La verdad que abarcó bastante ámbito y nos dio una vista general de, de la importancia de los recursos hídricos y del agua en todo el continente americano. Y eso justo le iba a comentar, lo mismo que comenta Mauricio, de preguntas, dudas, cualquier cuestión que quieran saber sobre la temática, pueden ir escribiéndola sobre el chat y le vamos preguntando a Mauricio para aprovechar el tiempo también. Y las vamos comentando aquí. Si quieren, empiezo yo para, por curiosidad, algo que comentaste que me llamó mucho la atención, parte de la cultura del agua, cómo se fomenta en cada país de alguna manera, cada país según sus recursos, según también cómo se gestione todo internamente, cómo puede fomentarlo de alguna u otra manera. ¿Cómo ves tú que se puede reforzar esto a nivel de cada nación, de cada país? ¿Cómo en Paraguay se puede hacer de una manera, Venezuela de otra, cada país? Perfecto. Sí, el tema de cultura del agua es bien importante porque podemos construir todas las represas del mundo, pero si no usamos mejor el agua, nunca va a alcanzar, ¿no? Y de ahí que fomentar la cultura del agua al menos puede tener cuatro ejes de acción clave. Uno, conocer las buenas prácticas de cuidado de la cantidad y calidad del agua que ya existen para potenciarlas, porque hay buenas prácticas que son impulsadas por comunidades rurales, indígenas, por el sector privado, por el sector público también. Lo segundo es seguir insistiendo en la sensibilización de la ciudadanía para que hagan un mejor uso de recursos que son escasos y no renovables, porque el agua se acaba. Tercero, innovando en ciencia y tecnología para buscar las mejores formas de optimización para acceso a fuentes de agua, que pueden ir desde tratamiento, plantas de tratamiento para reuso de agua. Nosotros hemos impulsado la creación también de acuíferos eh, artificiales para recarga de agua para agua y saneamiento, por ejemplo. Ahí van tres. Y la cuarta, con políticas públicas enfocadas en fomentar estos procesos de cambio. ¿No? Esos al menos cuatro líneas que tienen que ver con el eje de cultura del agua, que es muy, muy importante, porque como les dije hace un rato y me repito porque es bien importante, podemos restaurar todos los ecosistemas que querramos, podemos generar todas las tecnologías que querramos, todas las represas que querramos. Si no cambiamos nuestros hábitos de consumo de agua, nunca va a ser suficiente. Y menos con un contexto de cambio climático, en donde el patrón de precipitación tiende en algunos casos a una disminución de los metros cuadrados, del volumen de los metros cúbicos, perdón, que va a disponer cada país. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Y justo estaba pensando también si les parece más adecuado levantar la mano directamente en el chat para hacer la pregunta a Mauricio, para que sea más personal. Así que pueden participar cuando quieran. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, me parece buena idea, Cier, que podemos darle un poco de informalidad a esta conversación. Por mi parte, Mauricio, te quería consultar eh, respecto de cuál crees que es el mayor desafío en temas de diplomacia, digamos, si hay buena predisposición entre los países que comparten fronteras y si si entienden, digamos, bien esto de la cooperación, de la diplomacia,
¿O si crees que hay algún desafío que siempre está muy presente, por lo general en América Latina? Sí, creo que el principal desafío, o sea, la región tiene una vocación de consenso, ¿no? Eso es algo bien importante de mencionar. Siempre se han buscado acuerdos lo, cuando ha habido conflictos, ¿no? Como es el caso ahora entre República Dominicana y Haití. Sin embargo, el mayor desafío siempre va a ser, hay dos. El primero, o tres principales, ¿no? Dentro de varios. El primero, eh, fortalecer los organismos de cuenca que ya existen para que puedan ser financieramente sostenibles, ¿no? Ese es el primero. Como el caso del SIC Plata, el caso del Trifinio, el caso de la Autoridad Binacional Autónoma de la Titicaca, por ejemplo. Otro segundo es que dentro de los marcos de la norma, de la normativa y de aguas internacionales, los países puedan conciliar sus instrumentos de política nacional, no dentro de sus soberanías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una dispersión de normas. Por ejemplo, puede que una nacional del agua tenga algunas disposiciones sobre la gestión de cuencas transfronterizas, como puede que no lo visibilice, o puede que sea la Cancillería únicamente la que ve el tema. Hay una dispersión ahí. Entonces, contar con marcos institucionales y normativos sólidos e integrados del agua es un gran desafío, porque para tener una gestión de cuencas transfronterizas se necesita que dentro del marco de las soberanías de cada país, dentro de los marcos de cooperación, se ejecuten instrumentos de política nacional, pero cuando son muy sectoriales, eso dificulta la gestión. Entonces, ese es un gran desafío, la sectorialidad, por un lado, y por otro lado, la articulación de las normas nacionales con las internacionales. Un tercer gran desafío es contar con acuerdos operativos, ¿no? Estos saben que es uno de los indicadores del ODS 6, el 6.52, si mal no estoy, porque hay muchos acuerdos, pero no necesariamente son operativos. Y al mismo tiempo hay acuerdos que son informales, pero no son reconocidos y que funcionan. Entonces, es importante seguir afianzando y creando más organismos de cuenca, más acuerdos operativos, como tercer reto. Y un cuarto reto es incrementar la financiación, ¿no? Porque si no, si respaldamos estos procesos de generación de acuerdos, hay que respaldar también los portafolios de proyectos. Y ahí es muy importante, y creo una lectura aprendida, es que invertir deficientemente es invertir en portafolios de proyectos. Y esos portafolios de proyectos son un gran desafío, porque tienen que ser proyectos consensuados, dado que lo que pasa en un país va a tener implicancias en otro. Entonces, yo me quedaría con esos desafíos para empezar, porque hay varios otros más, pero sí, yo creo que este de formular portafolios de inversión consensuados es clave, ¿no? Para la financiación. Muchas gracias, Mauricio. Y muy interesante la pregunta, Agustín. Aprovecho acá por el chat. Eduardo Noriega te agradece, muchas gracias por la ponencia y pregunta cómo la OEA puede apoyar el intercambio de datos y conocimiento entre países de la región. ¿Hay algún programa piloto o algún caso de éxito? Ya comenta que actualmente encontrar datos hidrometeorológicos para la investigación es uno de los principales problemas para estudiar en una cuenca. Sí, ese es un desafío bien grande, ¿no? De hecho, lo que nosotros hemos tenido como una de las experiencias piloto es en la cuenca del Plata, en donde la OEA ha podido contribuir con la creación de un equipo de ciencia y aplicaciones de grupo de trabajo interinstitucional sobre el agua, que es creado por la OEA y es conformado por la NASA, en donde se está ayudando a los países a que mejoren
la generación de información, el análisis de información y el intercambio de datos. El intercambio de datos está normado por derecho de aguas internacionales. Sin embargo, siempre es una prerrogativa de cada país, ¿no? Entonces, siempre es un tema complejo, pero tenemos esa experiencia de éxito con el ISAT. Eh, el otra pregunta que mencionan es, ¿qué proyectos se están desarrollando relacionados con el crecimiento demográfico de ciudades, acceso a agua potable y saneamiento? En este momento tenemos en la región del Trifinio un proyecto que está muy vinculado a esta temática. ¿Por qué? Porque están en sequía, no tienen acceso a agua potable y saneamiento en muchos casos, y se está impulsando con la creación de sistemas rurales eficientes para purificación de agua, así como un proceso de ciclo cerrado del uso de café para que la producción de café, que es muy importante en la zona, no afecte la calidad del agua en la región. Ahora, con el tema de crecimiento demográfico en las ciudades, ese es un tema muy vinculado, por ejemplo, en el caso de uno de nuestros proyectos en la temática de glaciares. ¿Por qué? Porque hay ciudades como La Paz, ciudades como en Bolivia o como Huaraz en Perú, cuya que dependen como el 40 o 50% a más del agua que se usa para un saneamiento, depende del agua de la fusión de los glaciares, ¿no? Y ese tema es clave porque vas a tener menos agua y tienes más gente viviendo en la ciudad. Pero digamos, eso es lo más cercano que podemos tener ahí al respecto. ¿Y se ha contemplado el uso de agua generada como recurso alternativo? Sí, ahí lo que tenemos son estos pilotos en Centroamérica de acuíferos artificiales para contribuir con la recarga de agua para países que no tienen la suficiente agua para el sistema de agua y saneamiento. Muchas gracias, Mauricio, por responder las preguntas en el chat. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, por nuestra parte, Mauricio, de mi parte personalmente, muchas gracias por Veo, la ponencia. A ver, un veo a segundo ahí. Tatiana. Sí, ahí está Tatiana con la mano levantada. Ah, es cierto que no lo... Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Tatiana Aguilar, estoy conectada desde Bolivia, La Paz, Bolivia. Me alegro que se haya mencionado mi ciudad. Bueno, la pregunta es la siguiente y parte de una iniciativa que hemos diseñado un grupo de investigadores. Nosotros somos prospectivistas y partimos justamente en el contexto de la pandemia nos pusimos a trabajar en lo siguiente. Nuestra propuesta, que la estamos ahorita coordinando con Cancillería y el IRD, es del gobierno francés, es un estudio sobre la institucionalidad de políticas hídricas para la gestión integrada y holística de las aguas transfronterizas de Argentina, Bolivia y Chile, y ahora estamos integrando al Paraguay, ¿no? Si bien no es una investigación netamente prospectiva, vamos a utilizar instrumentos de la disciplina para hacer este estudio y me ha gustado mucho que se haya mencionado este tema, ¿no? El tema de la institucionalidad como una instancia necesaria para el diseño de las políticas públicas en temas hídricos, ¿no? Nuestro proyecto lo que está haciendo es incorporar los temas culturales que también los han mencionado muy acertadamente, el tema de género. Somos países, si bien compartimos la región, estamos muy cerca, somos transfronterizos, pero también hay diversidad de culturas, ¿no? Ustedes saben que en Bolivia somos ampliamente diversos, hay una cultura riquísima, ¿no? Tenemos diversidad cultural y entendemos que esto es necesario, ¿no? Entonces, en nuestra reunión con Cancillería, ahí nos recomendaron, por ejemplo, tomar en cuenta estos elementos. Eh,
Nos hablaron de la Asamblea de los Pueblos, ¿no? Que es un tema que hay que considerar también. ¿Qué quiero decir con todo esto y compartir con ustedes? Que creo que es necesario enfocar, ¿no? Las investigaciones en temas concretos, ¿no? Como el que nosotros estamos realizando. Somos un grupo de científicos, investigadores, la mayoría prospectivistas, venimos de diferentes áreas de formación y creemos que el tema de la institucionalidad es bastante importante. Concuerdo con lo que acaba de decir nuestro estimado expositor en que hay una amplia dispersión, ¿no? De las normas. Pienso que la fragilidad, ¿no? De estos acuerdos y la fragilidad incluso de estas relaciones internacionales, ¿no? Viene de ahí. No sé cuál es su opinión respecto a esto, ¿no? Y también quisiera saber si existe algún área, algún programa donde nosotros también podríamos consultar sobre lo que estamos haciendo y quién sabe compartir algunas experiencias, conocimientos sobre este tema. Eso es, muchas gracias. Sí, yo les voy a copiar el correo del programa de agua para que puedan mandarnos cualquier comunicación. Se los estoy copiando por el chat. Ahí lo tienen. Y sí, sobre el tema de que estamos haciendo algo así, estamos haciendo un experimento en ese momento, que está de hecho a mi cargo, que es un inventario nacional de la normatividad para la gestión de aguas en Centroamérica, ¿no? Pero lo estamos haciendo bajo un enfoque de nexo. Entonces, estamos viendo cómo se articulan las leyes y las políticas para recursos hídricos, la de gestión de riesgo, la de cambio climático, la de bosques, la de biodiversidad y la de energía. Y estamos viendo cómo esas responden también a la temática de cuencas transfronterizas. Y estamos viendo que es sumamente complejo, ¿no? Y que se requiere de un proceso de armonización de estos instrumentos, porque hay mucha duplicidad. Uno hace una cosa, otro hace otra cosa. Entonces, ese primer inventario va a ir acompañado de una estrategia, de una propuesta de análisis de normas para que los países puedan tenerla en cuenta y se va a presentar en el tercer simposio de cuencas transfronterizas de América Latina y el Caribe que se va a celebrar en noviembre de este año en San Salvador. El segundo simposio, el antecesor fue en La Paz, Bolivia, el 2021, eh, no, 2022, y el primero fue en Lima el 2018. Entonces ahí vamos a presentar esta propuesta que luego vamos a ver de difundir, ¿no? Pero es un primer esfuerzo de tratar de organizar o en todo caso mostrar que no estamos todavía lejos de tener un orden óptimo que facilite la implementación de procesos que tienen que ser muy concretos, ¿no? Y nosotros siempre decimos, las problemáticas y las necesidades de las personas no son sectoriales, pero la forma que muchas veces se busca abordar estas problemáticas son sectoriales. Entonces ahí hay un divorcio que es importante abordar y para eso la parte de gobernanza institucional, normativa es clave de ir poco a poco contribuyendo con que esa situación se mejore. Muchas gracias, Mauricio. Y si alguien más tiene alguna última pregunta para aprovechar cualquier duda que tengamos. Pues, hola, buenas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hablo desde España y bueno, em, me gustaría saber si se ha abordado la situación analizando las regiones bioclimáticas, es decir, regiones que comparten climas similares y, y pues una biodiversidad similar. Hablamos de instituciones
o países que son fronterizos, pero con ello entiendo que estamos hablando de líneas en un mapa y no nos estamos fijando en el tema de cómo están estructuradas la biodiversidad en cada zona. Gracias. Esa es mi pregunta. Sí, lo abordamos. De hecho, por eso es que hemos hecho un tránsito de gestión de cuencas transfronterizas a ecosistemas compartidos, ¿no? Y ahorita lo más saltante para nosotros a nivel de ecosistemas y de biodiversidad, y por eso hablamos de ecosistemas compartidos, son dos grandes ecosistemas, turberas y glaciares. Turberas, ¿por qué? Porque son fuentes de agua, pero también porque conservarlas es clave para que no se libere dióxido de carbono. Y glaciares tropicales, que es Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, ya no Venezuela, porque ya perdió su último glaciar, eh, porque comparten muchas similitudes y ahí tenemos que pensar cómo va a ser un futuro sin hielo, que es una de las invitaciones que hace el IPCC, ¿no? A pensar y a tomar acciones frente a eso. Entonces, sí, eso es lo que venimos haciendo en ecosistemas compartidos, que guardan similitudes. Y de hecho, por eso es que hablamos ahora de ecosistemas compartidos, ¿no? Y nuestras acciones tienen como foco estos dos grandes ecosistemas por el momento. Glaciares tropicales, no hemos entrado aún a la Patagonia, esperamos que un día se pueda hacer. Y turberas sudamericanas. Gracias. Bueno, podemos ir cerrando. No sé si alguien tiene alguna última dudilla para ir cerrando ya el webinar. Les voy a compartir, perdón, una página en donde pueden descargar justo para responder un poco más la inquietud de Jennifer, donde tenemos algunos documentos que abordan temáticas más regionales y no solo de cuencas. Acá pueden descargar una serie de, de publicaciones. Denme un segundo. Sobre glaciares, sobre... Sí, ahí está. Ya se las compartí. Perfecto, gracias Mauricio. Ahí, bueno, si quieren ir guardando, exacto, tanto el correo para cualquier duda directamente que puedan tener sobre la temática y el enlace que pasó Mauricio para tener un poquito más de información sobre la última pregunta de Jennifer. Para que no, cuando se cierre el enlace no perdamos esa información. Y bueno, Mauricio, por mi parte, por parte de todos los jóvenes profesionales que estábamos organizando esta iniciativa, te damos muchas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos y darnos un poco más de perspectiva sobre esta temática en el continente americano, que sabemos que es algo que hay que abarcar de alguna u otra manera. Entiendo que cada uno en su propio contexto puede aprender y aplicarlo en base a sus necesidades, así que muchas gracias de parte de todos. Gracias, Ayseri. Comparto una reflexión final que hablaba con Andrés ahora, que ustedes son el futuro. Nosotros ya no somos jóvenes, eh, y lo que nosotros no estemos haciendo, por favor, háganlo. Lo que no estemos haciendo bien, por favor, mejórenlo. Y encantado de participar en ese tipo de espacios. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Mauricio, y muy buena reflexión. Nos ayuda a nosotros a mantenernos incentivados y continuar, cada uno en su propia realidad y aprendiendo e intentando dar lo mejor, que eso es lo importante. Así que gracias por siempre el apoyo. Por nuestra parte, bueno, vamos concluyendo el evento y muchas gracias a todos por participar, por estar atentos y por regalarnos su tiempo para aprender. Así que encantados y nada, podemos dar por concluido el evento. Agustín, si puedes cortar la grabación para ir cerrando y muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias Mauricio, Muchas muchas gracias gracias. Asier. Bueno, va a quedar la grabación, la vamos a subir al YouTube seguramente desde Jóvenes Profesionales de Argentina. Y bueno, también comentar que tenemos las ediciones de Jóvenes Profesionales en distintos países, así que de Latinoamérica y de España, si les interesa seguir al tanto de estos temas, no, obviamente no duden en contactarse y de escribir a los mails que
desde cuales estuvimos enviando esta invitación. Así que bueno, muchas gracias a todos.